Hola a todos amigos de YouTube. El video de hoy les voy a explicar el despertar. ¿Por qué es importante el despertar? Muchas personas me han dicho eso desde un punto de vista muy cómodo. Hay personas que están viviendo una realidad muy cómoda y me dicen, ¿qué es eso del despertar? Porque eso es importante, estarte dando dolores de cabeza con ese tipo de cosas. El despertar es importante desde mi punto de vista. Hay muchos puntos de vista. Hay personas que hablan de la buena alimentación y de las élites y de todas esas cosas. Pero yo me quiero enfrascar en lo que a mí me molestó toda la vida, que son las entidades, que como la mayoría de las personas no las ven, no saben que existen. Eso es el verdadero propósito que yo veo indispensable para despertar. Comprender que no estamos solos. Comprender que hay un montón de entidades, la mayoría invisible a los humanos, que juegan con el ser humano como si fuera una marioneta para causarles dos cosas primordialmente: causar devoción y causarle problemas para que emanen emociones negativas, como me decía a mí una entidad en algún momento en un sueño lúcido. Yo le decía, ¿por qué tienes que poner a la humanidad en momentos tan precarios, tan fuertes, tan encerrados? Porque cuando el ser humano está en problemas, inmediatamente sale a pedirle a algo externo y no sabe que ese algo externo fue el que lo provocó. Entonces ahí hacen un contrato, un pacto, dicen, sí, cómo no, yo te voy a calmar los nervios, te voy a calmar el llanto, te voy a regocijar de tranquilidad. Después te voy a cobrar de nuevo. Al tiempo el ser humano vuelve a pasar por otra etapa de dolor y sufrimiento. Pero no es solamente eso lo que hay que entender muchas cosas para que no te reciclen, para que no te vuelvan a reencarnar el día de mañana, te mochen los cables de la memoria, vuelves a entrar al parque de atracciones turbulento y vuelves a sufrir para darle emociones bajas a estas entidades y darle tu devoción, porque siempre, cada vez que a la mayoría de las personas les ocurre algo, dicen, algo externo me va a sacar de este problema. Que decía en un video pasado, ese algo externo, que la gente le llama Dios o como quieran llamarle, él no llega antes del problema, él llega siempre después. Lo que nosotros quisiéramos es vivir en paz, que no tuviéramos que pasar por todos estos problemas. En mi caso, yo les quiero orientar a ustedes a que tomen en cuenta este mundo espiritual. Porque este mundo espiritual es donde está realmente todos los problemas del ser humano. Fíjense algo, empecemos por hablarles un poco de Efesios 6:12. ¿Qué dice Efesios 6:12? Dice, porque la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de este siglo, contra huestes espirituales de los planos celestes. Algo así dice. No lo recuerdo literalmente, pero ustedes lo pueden investigar. Todo lo que yo les diga aquí, váyanse a su computadora o a su celular y lo investigan para que ustedes estén al día con los datos que yo les estoy pasando. Entonces, Efesios 6:12 nos dice claramente, aquí hay algo que no estamos contemplando, que no estamos viendo, y pensamos que la lucha es entre nosotros. Eso por una parte. Por otra parte, vámonos al nivel científico. Les hablé en videos anteriores de una persona, un hombre que se llama Daniel Nemes, que él hizo una cámara que le llamó Energy Vision, y esta cámara podía detectar longitudes, espectros de longitudes de onda que los humanos, la mayoría, no la vemos. Como les he dicho anteriormente, el teléfono celular capta el rayo láser del control remoto y el rayo láser del control remoto es invisible a los humanos. Imagínense cuántas cosas pueden haber alrededor de nosotros que nosotros no vemos. Entonces, para mí eso es el despertar. Para que esta gente no te reencarne, estas entidades no te reencarnen. Para que no vuelvas a vivir una vida de dolor y sufrimiento.
Hay personas, yo conozco personas que están muy cómodas económicamente, socialmente, muy cómodas a nivel de salud. Y por supuesto no han perdido la religión, porque el que lo tiene todo no le hace falta casi nada, casi. En algún momento sí le van a dar un cascazo a uno de esos. Pero si la persona no tiene mucho tiempo reencarnando en esta realidad, lo van a tratar muy bien para que esa persona vuelva otra vez al Hotel 5 Estrellas. ¿Me entienden? Cuando la primera, la segunda, la tercera reencarnación me lo han explicado entidades, la vas a pasar de maravilla. Pero siempre te van a ir acumulando algunos errores, que es como ese tribunal kármico del que tanto se habla. Cuando ellos hagan tu evaluación de todos tus errores, te vuelven a reencarnar para que trabajes todos esos errores. Y ahí empieza la persona, no va a reencarnar rica, no va a reencarnar una buena familia, ahí empieza a llevar palo. Por eso, no importa si estás cómodo o no, es bueno contemplar el plano espiritual, para que no te agarren descuidado y te reciclen aquí en esta vida. Miren, les voy a contar algo. Yo vi un muchacho de unos 21 años, le quitaba entidades de encima, le hacía limpieza energética en todas las capas áuricas, en el campo electromagnético toroidal, hasta que un día, a través de una relajación profunda, vemos en vidas pasadas cuál era uno de los tantos problemas que el muchacho tenía, que venía arrastrando. Resulta que él se ve en una vida pasada como un ladrón, desde niño, porque nace en situaciones muy precarias. Y yo le digo, siempre hay alguien observando esta película. Damos con el mostrico que está observando la película, en este caso era un reptil, y el mismo reptil me dice a mí, a través del muchacho, que él tiene que trabajar eso que viene arrastrando de vidas pasadas, eso de que robaba mucho, ¿no? Robaba por sobrevivir, porque el muchacho nace en un hogar muy precario en todas las condiciones, tenía hambre y se veía él mismo robando primero alimentos. Después se queda amañado y se instala en el niño, esta es mi forma de sobrevivir, y deja de verlo como algo malo. Total que eso le repercute en la vida actual. Y este reptil me decía, muy sabiondo él, que era porque él estaba arrastrando un karma. Yo le pregunto al reptil, ¿quién puso ese muchacho en ese escenario, en esa película? ¿Él escogió ese escenario? Él dice que sí. Sí, él lo escogió porque él sabía que en la vida anterior él había tenido una vida muy opulenta, había derrochado el dinero, tenía que conocer la pobreza. Tenía que conocer la pobreza. Para nosotros, como espíritu, encarnar para tener una vida física, para tener una experiencia en los planos físicos donde los átomos se mueven lentos, por eso que son planos físicos, no es necesario que pasemos por tantas necesidades, por tanto dolor y tanto sufrimiento. Pero ese es el negocio de estos tipos, porque de otra forma, ¿cómo te extraen energía negativa? No pueden. Entonces, bueno, a la final, el reptil entiende que él fue el que puso el escenario para que a ti se te compliquen las cosas y cometas errores. Errores que después te los van a acumular y te lo van a cobrar en una vida nueva que tú no tienes idea de por qué, porque a la mayoría le cortan todos los cables de la memoria y no tienes idea de por qué tú estás viviendo las pesadillas o las injusticias que tú estás viviendo en esta vida. Al final son ellos mismos. Cuando yo era niño, veía entidades de todo tipo, de todos colores. Mi papá me lleva primero a sacerdotes. Yo comienzo a leer la Biblia a muy temprana edad, porque yo sabía que había un error, pero no lo entendía porque yo era muy niño. Estoy hablando de que tenía entre 8 y 10 años. Pero ya sabía muchas cosas y yo le hacía preguntas a los sacerdotes que lo dejaba contra la espada y la pared. Cuando ya no me soportan más, me llevan a un psicólogo. Del psicólogo paso a un psiquiatra. El psiquiatra le dice a mi papá que me tiene que medicar.
y yo le digo a mi papá, no, vamos a hacer algo. Yo estoy molesto porque no tengo una bicicleta nueva. Siendo niño, a temprana edad, eso fue antes de que me obligaran a hacer la primera comunión, porque yo nunca la quise hacer. Él dice, bueno, aquí está todo el problema, me compra la bicicleta, yo me callo la boca y digo, de aquí en adelante esto me lo trago y yo veré cuándo tengo fuerzas para seguir estudiando, investigando, desentrañando toda esta locura. Y algún día animalitos del monte me la van a pagar. También tuve que superar eso porque había un espíritu de venganza dentro de mí. Claro, a mí en mi cuarto, a mí me movían la cama como en las películas. Me hacían desastres dentro del cuarto. Veía de todo. Me rajuñaban. Pero yo sabía que no podía decir nada porque para el psiquiatra otra vez. Entonces, eso es un poco el trabajo que yo estoy haciendo acá y que es importante mencionar en este video, porque eso es lo importante del despertar, contemplar que estas cosas existen para que si este video llega a manos de un padre o madre que tenga un niño con ese problema, contemple la solución en un terapeuta como nosotros que nos dedicamos a esto y no que vaya a un psicólogo, un psiquiatra, un sacerdote, un pastor que no va a dar con el problema real. Por eso es que es importante, bueno, por eso y por muchas cosas más, por lo que ya les había explicado en cosas anteriores. Me hicieron una pregunta que una persona me dice, Jesús, ¿cómo es? El Creador lo sabe todo. Bueno, si estamos hablando, yo no hablo de creador porque el creador de lo que llaman popularmente el demiurgo es el dueño del circo, vamos a llamarle así. Claro, esta es su creación, pero esa entidad llamada Dios y llamada de todas las formas que quieran llamarle, es una entidad muy equivocada. Fíjense que algo en lo que todos convergen, todas las religiones, es que estamos hechos a imagen y semejanza del Creador. Pero resulta ser que el Creador, en un momento de su vida, se obstina de su creación, ve que su creación no está bien y la arrasa de la faz de su existencia. Entonces, es extraño que nos haya creado a su imagen y semejanza y el tipo no esté contento con su misma creación, porque el tipo tiene más problemas que nosotros. y estamos hablando de entidades, no estamos hablando de esa masa de energía que yo le llamo principio único de amor, que es de donde nosotros tenemos un fractal de luz y amor conectado con esa energía. No es la misma. Por eso yo le llamo principio único de amor, no le llamo creador, ni le llamo Dios, ni le llamo nada. Porque ciertamente si este cuerpo lo hicieron esas entidades para poder encapsular, para hacer una trampera de espíritu, una trampera de fractal de luz y amor, como la quieran llamar, una trampera de alma. Me gustó mucho ese término que le escuché en estos días que me enviaron un video. Una trampera de alma. Tuvieron que generar un cuerpo capaz de sostener ese componente luz-amor. No era fácil hacerlo. Y fíjense que les hablé en un video pasado sobre lo que se había descubierto en el ADN y que este señor Francis Collins estaba muy sorprendido de la complejidad del ADN. Esto fue una inteligencia superior. Claro, si nos ponemos a compararnos con ellos, ellos son mucho más inteligentes que nosotros. Obvio. No lo mencioné, pero Paul MacLean, ese neurocientífico no recuerdo el año en este momento, él descubre el cerebro triuno, el cerebro reptiliano aquí en el tallo, que las emociones a las que ese cerebro reaccionaba principalmente era temor e ira. Qué casualidad, como una serpiente, o ataca o corre, una de dos. Después venía el cerebro cetáceo y después venía el cerebro primate. Entonces, este carrito lo hicieron de varias formas, una y otra vez, hasta que por fin pudieron crear un vehículo capaz de participar en una sociedad viciada y emanar energías
de baja vibración para que estos bichos se las comieran. Eso es todo. Esos son los creadores del parque de atracciones. Pero no es de donde nuestro componente interno de luz y amor viene. El componente interno de luz y amor nuestro, que le podemos poner un nombre simbólico de espíritu, siempre, lo he dicho en videos anteriores, para mí, en mi opinión, el alma es el componente de energía que hace que este vehículo se mueva. Y el espíritu, lo interpreto así, de esa manera, es ese fractal de luz y amor que conecta con el principio único de amor. Estamos aquí en este universo dual llevando la bativa. Gracias al ingenio de estos muchachos, que dijeron, la única manera en que yo me puedo alimentar de ese fractal de luz y amor es encerrarlo en un cuerpo capaz de cometer errores, capaz de sentirse mal y que funja como un transformador de energía. Cuando nosotros caemos por primera vez en esencia en estos cuerpos físicos, vamos a llamarlo de esta manera, nuestra frecuencia vibracional es como si fuera un voltaje muy alto. Y nosotros ese voltaje alto lo vamos haciendo comestible para estos seres a medida que nos sentimos mal, que ese voltaje alto disminuye y la vibración baja y ellos la pueden absorber. De esa manera es que funciona y por eso es que es importante despertar. Es importante por muchas situaciones. Le voy a poner otro ejemplo. Me llega una señora y me dice, yo me siento muy mal, me dice que usted ayuda a gestionar emociones negativas y ayuda a limpiar el cuerpo energético. Y le digo, sí, ¿cómo no? La señora me dice que ella despide a su hijo y a su hija. Y su hijo y su hija tienen un accidente y se desencarnan. Y ella me dice, no entiendo qué sucedió. Yo le digo, ¿qué fue lo último que le dijo a sus hijas? Y ella me contesta, que Dios me los lleve con bien. Ustedes se imaginan cuántos casos hay así. El caso no es para reírse, yo me río de la hipocresía de estas entidades, de cómo juegan con los seres humanos. Ustedes saben cuántos casos hay de similares a este. Que Dios te cuide, que Dios te lleve. Y el tipo llega y ¡pum! 2 personas sanas. No iban buscándole las 5 patas al gato. Los 2 hijos de la señora, un hijo y una hija, no tomaban para decir que iban borrachos. No. Entonces, tal cual como nos pusieron en manos de esta entidad cuando nos bautizaron. Y tenemos una vida entera llevando palo. Entonces, como digo yo, como pregunto, ¿dónde está esa niñera que nos tenía que cuidar, que la tipa es tan descuidada o el tipo es tan descuidado? Ay, el muchacho se cayó, ay, no me di cuenta, porque yo no lo estaba mirando en ese momento. Entonces, no eres omnisciente, que todo lo sabes, no eres omnipresente, que estás en todas partes al mismo tiempo, no eres todopoderoso, omnipotente. Por eso que yo volvía loco a los curas, a los sacerdotes. Hace muchos años, cuando yo comienzo a leer el Génesis, le digo a un sacerdote algo que se ha popularizado mucho. Yo creo que no había hablado de esto, ¿no? Pero comenzando a leer el Génesis, le hablo con un padre que me quería mucho, un sacerdote que me tenía paciencia. Los demás le decían a mi papá, usted parió un demonio. Eso era lo que le decían. Pero este sacerdote, amistoso, lo único que no me gustaba era que fumaba mucho. Yo le pregunto, si Dios hizo el primer día la luz, ¿por qué hizo el cuarto día el sol? ¿De qué se componía la primera luz? O era una linterna de él, vio que se le estaba acabando las baterías y entonces dijo, no, voy a hacer el sol para que alumbre porque se me está acabando mi luz propia, no lo sé. Esas eran cosas que el padre José no me podía explicar y él me decía, me vas a matar, hijo mío. Me vas a matar con todas esas preguntas que tú me haces. Yo le digo, no, tú eres el que vas a matar a la gente con ese libro loco. Ese libro de programación mental. Porque, y de paso, ustedes no le leen todo ese libro completo a los feligreses. Si le leyeran el libro de Nahum, salen corriendo. Si le leyeran bien los versículos, con los capítulos, no recuerdo cómo se llaman.
por lo menos de Levítico 26, donde habla de la obediencia y la desobediencia. Si me obedeces, eso es muy largo, yo no se lo voy a decir aquí, tampoco lo recuerdo literalmente, pero sí recuerdo una parte que se lo dije a un pastor. Le dije, mira, en la obediencia dice que si me haces caso, si obedeces a mis mandamientos, en una parte de todas las cosas buenas que les está ofreciendo al pueblo, le dice, vuestros enemigos caerán al filo de tu espada. Y yo le digo, epa, pero si estamos hablando de Dios, pues mis enemigos deberían ser mis hermanos, la misma creación de Él. ¿Por qué van a caer al filo de mi espada? ¿Por qué no dice, comerán en armonía juntos como una familia, se volverán amigos? No, no dice eso. Y después dice la desobediencia, léanlo. Si me desobedecen, les voy a dar hasta con el tobo. Léanlo, es largo. Pero son cosas que yo le preguntaba a estos pastores con los que yo me reunía a veces. Y bueno, ese pastor me dijo, espero que no vuelvas más. Está bien, le dije yo. No creas que vengo por fastidiarte. Simplemente quiero saber tu percepción de las cosas. Quería saber tu punto de vista, porque ustedes son los ministros de Dios, ¿no? El Dios de ellos tiene elegidos, ministros. O sea, según ellos, es el Padre de todos. Si fuera el Padre de todos, abriera las nubes y se comunicara con todos. No a través de uno, que termina siendo rico y poderoso. Por todas estas cosas y un poquito más es bueno despertar. Porque estamos en manos de entidades que no contemplamos que existen, y ahí es donde está el error. Una persona me preguntó hace tiempo por qué opinaba yo del caso de Valencia, España. Me dice, Jesús, ¿será verdad que en España Dios lo castigó porque son ateos? Sí, puede ser que sí. Fíjense qué casualidad, le mandó a Valencia, España, un diluvio. Parece que esa es su manera, cuando está molesto con su creación, con estos muñequitos. Bueno, la mejor manera para él creo que es un diluvio, creo que le gusta mucho el agua. Y al mismo tiempo esto sirve de ejemplo. Fue castigada España, Valencia, porque son unos ateos. Entonces empieza, es como un mensaje, ¿verdad? Un mensaje subliminal, aunque yo lo veo como un mensaje muy directo desde el punto de vista mío, para que otra persona se arrepiéntete y empieza a orarle al Padre, busca a Dios y ese tipo de cosas. Pero la verdad es que en el mundo entero han ocurrido desgracias en pueblos muy creyentes también. Ese es mi punto de vista, lo que yo pienso. Vamos a hacer un trato, quisiera hacer yo un trato con todos los que me escuchan. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a vivir la vida lo más feliz que se pueda, sin pisotear a nadie. Otra cosa que les quiero comentar, me gustaría que las personas se amaran un poco más a sí mismos. Una de las razones más fuertes que yo he visto en los pacientes que veo es que siempre alguien está sufriendo por alguien más. Llámese hijo, llámese cualquier pariente, amigo, amiga. Si hiciéramos un trato donde cada quien se va a cuidar, yo voy a cuidar de mi vida, no necesito que nadie me cuide. Si cada quien tuviese la responsabilidad de cuidarse a sí mismo, no hubiese tanto problema en esta sociedad. Entonces, hasta cierto punto no es bueno andar ayudando al que no se deja ayudar. Porque te va a meter, el que no se quiere ayudar, puede ser un agujero negro. Y tú te vas a meter por ahí con él y te va a arrastrar. Entonces usted ayuda hasta donde puede. Cuando usted ve que no se puede ayudar más a esa persona, usted se retira para que esa persona tome un poquito de responsabilidad sobre sí mismo. Hagan eso.
Se lo recomiendo. Otra cosa que se me escape, no recuerdo más nada. Preguntas, por aquí había anotado alguna otra pregunta. Bueno, creo que eso era todo por hoy. Espero se entienda, espero vivan felices. Traten de vivir felices sin pisotear a nadie, no se dejen manipular por las demás personas. Recuerden algo que les dije en un video anterior y me parece que es oportuno que esto se entienda. En una oportunidad, yo lo conté en un video anterior, pero se los voy a recalcar porque me parece muy importante. En una oportunidad mi hijo tenía una fiebre muy alta con la Xbox. Y yo veía que eso le estaba haciendo daño a él, le estaba haciendo daño a mi esposa, me estaba perjudicando a mí también, porque como padre preocupado y salido, yo ponía la oreja en la puerta de él, todavía la pongo, porque así somos la mayoría de los padres. Y si veo algo que está mal, pues trato de meter la mano, porque igualmente es un hijo, y uno debe intentar ayudarlo hasta donde se pueda, y hasta donde se puede, hasta donde él me lo permite. Entonces, un día abro la puerta y le digo, oye, te veo que estás muy bravo con esto, ¿y qué es lo que te pasa? No, papá, que en el juego me están matando, y entonces no puedo pasar de nivel. Pero si no puedes pasar de nivel, no importa, le digo yo. Sigue divirtiéndote en ese nivel y puede ser que de tanta práctica te vuelves un maestro y pasas al otro nivel. Pero no tienes por qué batir el control, y además, si lo dañas no te voy a comprar otro. Total que este no me hace caso. Yo tengo dos cosas. Una, yo tengo desdoblamiento astral, que es cuando salgo de mi cuerpo y veo mi cuerpo en la cama. Atravieso las paredes de la casa, subo al techo, veo si hay algún bichito raro por ahí husmeando. Bueno, me vuelvo a meter. Y el otro son sueños lúcidos, que es la parte, digamos, del cuerpo mental de cada quien. Cuando yo estoy en los sueños y veo algo raro, yo me despierto en el sueño y digo, estoy soñando, y ahí yo me muevo a plenitud. ¿Y qué hago? Investigar cosas y hablar con entidades que siempre, muchas veces están alrededor. ¿Y qué estás haciendo aquí? Ven acá, paralízate. Y él se paraliza. ¿Por qué se paraliza? A mi orden, porque yo tengo conciencia sobre estos animales y entiendo perfectamente que tengo un componente de luz y amor por dentro que es más poderoso que cualquiera de ellos. Entonces, bueno, a ellos yo les he sacado mucha información. Como les dije en videos anteriores, vean los videos de William Criado. Yo no conozco a William Criado y hay cosas de William Criado que a mí no me cuadran. Quisiera preguntársela a él en persona, pero no he podido hablar con ese señor. Pero lo que sí es importante de los videos es lo que estas entidades dicen. Es lo mismo que me dicen a mí en los sueños lúcidos. Es lo mismo que me dicen a mí en las terapias de relajación profunda. Y como el señor tiene muchísimos videos, me parece oportuno que adquieran información de ahí para que vean cómo operan esos animales. Bueno, en fin. En un sueño lúcido, yo me meto al cuarto de mi hijo, no en un desdoblamiento astral, en un sueño lúcido. Me meto, llamo el componente interno de luz y amor de mi hijo y quiero hablar con esa parte de la conciencia de él. Y lo intento persuadir y le digo, oye, necesito que le bajes un poco la fiebre a esto del juego, porque te está haciendo daño y le está haciendo daño a tu mamá y a mi mamá y tal. Total, que él me dice, mira, tú crees que tú eres mi papá, pero tú no eres mi papá. Tú eres mi papá en el plano físico. Pero tú en realidad eres como un portal que yo utilicé junto con lo que tú llamas, que es mi mamá, para venir a tener una experiencia en este plano físico. Ustedes fueron mi canal. En el plano físico yo les debo respeto, pero yo mis experiencias las tengo que vivir yo, no las puedo vivir a través de ti. Eso me dolió mucho, porque ahí fue cuando entendí que si bien mi hijo de corta edad es mi hijo en el plano físico, una cosa es la que dice el burro y otra cosa es la que dice el que le da el palo. O sea, ese espíritu de mi hijo que viene a experimentar que es un barranco y tirarse por el barranco, él me dice,
así lo entendí en ese momento, yo me tengo que tirar por el barranco, papá, para yo saber qué es el barranco. Y nosotros nunca queremos que nuestros hijos pasen por las situaciones que pasamos nosotros, por ese amor que tenemos por dentro. Fíjense algo, Dios, vamos a seguirle echando grama, paja a esa estructura. Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros que somos padres, queremos algo mal para nuestro hijo. Y esta estructura se enloquece con su creación, con sus hijos, y los barre. Entonces, imagínense, ¿cómo podemos decir que esa cosa tiene amor? No lo tiene, no lo tiene. No somos iguales. Somos diferentes al que creó este parque de atracciones. Somos muy distintos. Bueno, en ese momento que les cuento de mi hijo me dio mucho dolor porque entendí que llegó un momento en que me tengo que separar y él tiene que vivir sus experiencias, aunque a mí me duela. Difícil la cosa. Sin embargo, uno lo sigue persuadiendo porque yo creo que ese sistema operativo se puede hackear para bien y podemos persuadirlos para que su vida no sea tan arda como ha sido la de muchos de nosotros. En un sueño lúcido me comunico con algo que no tengo idea de qué es, pero yo lo voy a llamar de esta manera para que ustedes entiendan. Nosotros somos estructuras cuánticas, o sea, nosotros estamos en varias dimensiones al mismo tiempo. Entonces tenemos algo que yo le llamo mi conciencia superior de amor. Y siempre pongo el amor porque no sé si pudiéramos tener una conciencia superior de maldad, que está experimentando alguna otra cosa en otro plano, no lo sé. Pero esta conciencia superior de amor, yo conectaba con esa conciencia, por eso yo llegué a ver mundos que eran muy hermosos, muy bonitos, donde había dualidad, pero no había agresión, no había agresividad, la dualidad era muy, muy escasa. Y él me decía que yo tenía la frecuencia vibracional para poder llegar ahí, pero tenía que regresarme otra vez a este plano, porque yo tenía un plan aquí en esta cosa. Bueno, entonces, esa conciencia superior de amor, en un momento dado yo le digo, él parece que me transmite, me dice, me manda como un mensaje y me dice, tenemos un plan y hay que llevarlo a cabo. Y yo le digo, mira, si en este momento estoy ayudando a las personas a gestionar las emociones, a limpiar las casas de entidades, a limpiar incluso vehículos, he llegado a limpiar, porque las cosas materiales tienen átomos, si tienen estructura atómica, tienen un aura también. Y el humano ensucia, digamos, los objetos, las estructuras, con el campo energético nuestro, pues. Entonces, bueno, yo limpio todas esas cosas y limpio también, como dije anteriormente, las capas áuricas y el campo electromagnético toroidal de la persona. Y le siembro a la persona conciencia, le digo, mira, sus emociones de vibraciones más bajas son esta y esta, y esas son las que cuando las potencias, rompes el campo electromagnético y vienen entidades a meter el pitillo para chuparte energía. Y si, por ejemplo, eres iracundo, bueno, ellos dicen, mira, fulanito se pone bravo de nada, entonces se mete una entidad y le sube el volumen y el tipo se pone más loco de lo normal. Entonces, bueno, cada día chupan más energía, pues cada día vienen más. Entonces, eso es básicamente lo que yo hago. Lo que les estaba contando de la conciencia superior de amor, yo le digo a esta conciencia, oye, pero si vine a hacer todo esto que ustedes me están diciendo, de ayudar a la humanidad, de intentar despertar, de intentar abrir la conciencia, de hacer las terapias que hago, ¿por qué mi vida fue tan karmática? ¿Por qué tanto palo desde niño? Y él me explica, me dice algo que me llamó poderosamente la atención. Me dijo, si hubieses nacido tan cómodo, si hubieses tenido todo a tu mano, tú no estuvieses haciendo esto. Estuvieses en un yate por ahí, en otra parte, disfrutando, estuvieras pendiente de esto. Porque las personas que están muy, muy cómodas piensan
que no les hace falta más nada. Yo no quiero saber de más nada. Nada más me interesa mi comodidad, mi círculo, listo. Y tiene razón. Entonces por eso a veces es bueno tocar fondo para que empieces a nadar hacia arriba. Tienes dos opciones. O no lo toleras y sales del sistema y te vuelven a reciclar, o empiezas a nadar más fuerte cada día, más fuerte, con ese espíritu, digamos, de valor, donde uno dice, si desencarno peleando, no me voy a rendir. Yo hacía eso y toqué fondo creo que varias veces, de varias maneras distintas. Y hoy por hoy, bueno, estoy haciendo esto. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Para que le tomemos más cariño a esta vida y sigamos adelante. Y uno no sabe en qué momento sales del agua y sales más fuerte de lo que eras cuando estabas ahí sumergido. Espero se haya entendido muchas de las cosas que expliqué. Les deseo lo mejor del mundo. Vivan bien, no pisen a nadie. Ayuden a todo el que pueda, que merezca ayuda. Porque de necesitar, todo el mundo necesita ayuda, pero no todo el mundo la merece. Entonces hay que aprender a distinguir eso para que no sirvas para que no te extraigan energía, lo que quiero decir. Para que no sirvas de alimento. Nos vemos en el próximo video. Espero vivan feliz.